¿Qué tal, colegas? ¿Cómo están? Espero hayan tenido un excelente día. Mi nombre es Arbey Velasco y bienvenidos a esta clase número 8, a esta serie de videos que estamos subiendo a mi canal, lo cual es un curso básico intensivo en lo que es la reparación de teléfonos celulares. Recordarles que este es un curso para personas o colegas que están iniciando, que están principiando en lo que es esta bonita profesión de reparar teléfonos celulares. Bueno, como les digo, esta es la clase número 8, en la cual vamos a hablar de una herramienta importante, muy importante. Todas las herramientas de nuestro taller son importantes, pero he visto la necesidad de hablar del multímetro, conocer un poquito y hacer unos pequeños ejemplos y hacer unas mediciones, y vamos a mirar las funciones que tiene esta herramienta, que es muy esencial cuando nosotros estamos haciendo un diagnóstico en una tarjeta de un teléfono celular. Bueno, entonces paso a indicarles acá, este es el multímetro, y a todos los colegas, pues como les digo, los que estamos ya más o menos un tiempito, ya conocemos un poco del multímetro, pero hay colegas que están principiando. Entonces, para indicarles sus puntos básicos, unos ejemplos sencillos de lo que es cómo se lo puede utilizar el multímetro. Bueno, el multímetro pues tiene sus dos puntas, punta positiva, punta negativa. La punta positiva va aquí donde están los símbolos. La punta negativa va en la tierra o masa, se puede decir, donde dice COM. Eso serían las dos puntas con las que nosotros vamos a estar trabajando, punta negativa y punta positiva. Este es un multímetro multirango para las personas que vayan a renovar su multímetro o vayan a cambiar, se puede decir, vayan a comprar. Les recomiendo un multímetro autorrango. Es muy bueno, nos facilita las mediciones, las cosas. Entonces les recomendaría un autorrango. No tiene que ser específicamente este, pero sí que cuando vayan a comprar sea un autorrango. Listo, entonces vamos a mirar lo que es, a definir más o menos lo que es el multímetro acá en el tablero. Dice: el multímetro se divide en diferentes rangos y magnitudes llamadas escalas. Sería entonces, el multímetro tiene diferentes escalas, pero las que nosotros cuando estamos principiando, las que más necesitamos conocer en lo que es en esta área, son las escalas, las que yo les vamos a hablar, o las que yo les voy a compartir. Serían las escalas de diodo, escala de voltaje, escala de continuidad, y escala de resistencia. Como les digo, el multímetro tiene más escalas, pero las que nosotros vamos a estar, como se puede decir, en nuestro transcurso, en nuestro trabajo, las que pues con las que más vamos a estar familiarizados es con estas escalas. Sería escala de diodo, voltaje, continuidad y resistencia. Si ustedes quieren profundizar más, si ustedes quieren conocer más, pueden buscar en Google, que hay mucha más información. Hay personas que conocen muy bien el multímetro y ellos hay muchos videos. Entonces ahorita vamos a ver más o menos las magnitudes. Decirles que el multímetro tiene aquí sus cuatro símbolos, 4 dígitos, perdón. Lo pueden mirar acá. Él tiene 4 dígitos, que son 4 ceros, dependiendo del multímetro. Él tiene su medida. Si ustedes unen las puntas,
Eso sería más o menos lo que el multímetro tiene, dependiendo del multímetro al rango que llegue. Entonces, para más o menos decirles las magnitudes, cuando nosotros vemos un valor ya en la pantalla del multímetro, se podría decir que nosotros vamos a mirar, podríamos mirar así. Esto ya sería un voltio. Si ya vamos y miramos así, esto ya sería 1.8 voltios. Si ya vamos y miramos así, esto ya sería 350 milivoltios. Listo, entonces esa sería más o menos como nosotros vamos a interpretar en la pantalla de nuestro multímetro los valores que nosotros vamos a estar mirando reflejado en el multímetro. En esta ecuación vamos a hablar del voltaje. Voy a hablar del voltaje para hacer esta clase un poquito más corta, y de pronto en otra clase o en otro video vamos a estar hablando de la continuidad, la resistencia y el diodo. Entonces vamos a pasar acá al microscopio a hacer unas mediciones en voltaje. El símbolo con lo que nosotros lo vamos a ver en el multímetro es con la letra B. Nosotros vamos a poner aquí en B, acá también nos saldría la letra B. Eso sería para hacer una medición. Recordarles, yo ya hablé de la corriente, que hay dos funciones o dos tipos de corriente, que es la corriente alterna, que aquí la miramos como AC, y la corriente continua, que es DC. DC, con la que nosotros vamos a estar trabajando, es con corriente continua. Entonces miren que esté en DC, y cuando vayamos a medir en escala de voltios, que esté la B. Entonces vamos a hacer unas mediciones para más o menos mirar cómo nos daría el resultado en voltaje en el multímetro. Si nosotros queremos medir el voltaje, se puede decir, de una batería, queremos saber cuánto voltaje tiene nuestra batería, voltaje o tensión. Voltaje es igual que tensión, o tensión es lo mismo que voltaje. Entonces, cuando estemos hablando de tensión, sabemos que es voltaje, que es la fuerza que está con lo que están moviéndose los electrones que van por esa línea o por esa pista. Ahí, como podemos ver, si queremos saber cuánto voltaje tiene una batería, nosotros colocamos la punta positiva en el positivo de la batería y la punta negativa en el negativo de la batería, que sería de 3. Ahí estaría dándonos un valor. Ahí, como lo podemos ver, ahí nos estaría dando un valor de 3.8 voltios. Siempre del punto para acá ya es milivoltios. Esto ya sería el voltaje. Se puede decir ya 3 voltios. Si está solo el 3 y el punto y 000 son 3 voltios. En este caso son 3.8. Son 3.8 milivoltios. Entonces eso es lo que sería. Miraríamos en esas magnitudes aquí en el multímetro. Listo, entonces queremos saber si nosotros en un pin de carga nos está pasando el voltaje, si nos está pasando la tensión. Igual colocaríamos la punta positiva en la línea positiva
y la negativa en la negativa. Negativa es tierra, negativa son todos estos donde van conectados los pads del pin de carga, o donde hay una zona que pita en continuidad, ya la vamos a ver más adelante, todo lo que es tierra. Entonces eso sería que nosotros colocamos cuando decimos la punta negativa en la tierra. La podemos colocar en la línea que entra el pad, donde está el conector del pin de carga, o ya sería en un extremo o a un lado. Entonces la línea positiva siempre, en la mayoría donde viaja tensión, donde hay voltaje, siempre muestra se puede decir un caminito más ancho. Entonces yo más o menos me doy cuenta que ese es por donde va a ir una tensión alta o un voltaje. Entonces en este caso esta sería la línea positiva. Entonces si medimos ahí, ya nos da 5.1. Eso es lo que nos está entregando el cargador. Eso nos quiere decir que sí hay un voltaje aquí, que sí hay una tensión. Entonces que sí, el pin de carga, se podría decir en este caso, sí está pasando la corriente, la tensión. Listo, más o menos vamos a seguir esta secuencia de carga. Este es un Samsung J7 normal, para ir midiendo su voltaje. Listo, entonces nos llegaría una falla de carga, y que no sea el pin de carga, sino que ya sea otro daño arriba. Entonces nosotros empezaríamos a medir el voltaje. Vuelvo y repito, entonces colocamos las dos puntas ahí. Dice que ya nos está entregando el cargador 5 voltios o 5.1. Ya nos iríamos más o menos a la secuencia, por ejemplo, de carga de este equipo. Ya sería acá a este lado, llegaría para comunicarse con el IFPMIC, que es el regulador de voltaje, el regulador donde ya nos saca el voltaje para cargar la batería. Y como les digo, entonces con una punta, la punta negativa a tierra, que son estos se puede decir estos grisecitos que están aquí en la tarjeta. Entonces el voltaje llega aquí a esta bobina o a este condensador, y hay un diodo protector que protege al IFPMIC. Aquí tiene que llegarnos un voltaje también de 5 voltios, lo mismo que nos está emitiendo el cargador. Si pueden dar cuenta, ahí está el voltaje. En esta bobina igual nos tiene que dar. Aquí en este condensador igual. Entonces ya sabemos que sí nos está pasando el voltaje, sí está pasando al diodo, sí está pasando por el diodo. Entonces ya nos iríamos arriba al IC de carga, se puede decir, o en este caso maneja un IFPMIC, que es el regulador de voltaje, que ya nos saca los voltajes para diferentes periféricos, y para alimentar al PMIC principal y para alimentar la batería. Entonces, como en este caso estamos mirando la secuencia de carga, mirando voltaje, vamos a mirar aquí, debería ya salirnos un voltaje. Ya no serían los mismos 5 voltios, sino que ya un voltaje regulado, lo cual este sería el IFPMIC, que regula ese voltaje para así alimentarnos la batería, ya no con 5 voltios, sino ya un voltaje regulado saldría aquí en estos condensadores. En este caso él ya lo saca el voltaje a este condensador para ya alimentar a la batería. Allá lo podemos ver que está en 4.1.
ya es un voltaje regulado que nos está sacando, ya es una salida hacia la batería, hacia el conector de la batería donde nos va a alimentar la batería. Listo, entonces eso ya sería acá, ya nos iríamos a medir un voltaje acá donde conecta la batería, que ya tendría que ser de 4.1. Con eso ya es suficiente para que nos alimente a la batería. En este caso se puede decir que esa sería la secuencia de carga. Eso es lo que tiene que tenemos que hacer un diagnóstico cuando nos llegue un teléfono porque no carga. Entonces más o menos ahí les dejo ese ejemplo sencillo en lo que es medir escala de voltaje. Como les vuelvo y les repito, si quieren profundizar más, hay personas muy profesionales en esto que están en Google explicando muy bien. Pues yo me explico únicamente lo que hasta donde yo les puedo aportar, este granito de arena se puede decir, y si de pronto le sirve a algún colega, pues así sea una persona que ya le sirva este video, pues ya son como digo yo, bendiciones para mí, y que pues se puede decir, sigamos en lo que más nos gusta, en lo que es la reparación de teléfonos celulares. Poquito a poquito vamos aprendiendo. Entonces hasta aquí nomás los dejo con este video. En la próxima clase vamos a estar hablando de lo que es la escala de continuidad y la escala de diodo. Entonces eso nomás, pues les recuerdo que también me pueden visitar en mi página de servicel.info, y ahora estuvimos hablando del multímetro. Les agradezco mucho, muchas gracias por el apoyo y bendiciones a todos, muchas gracias.